Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico. Hoy, una vez más, hemos tenido una inscripción muy elevada, muy elevada. Desgraciadamente no siempre todo el mundo puede asistir al mismo tiempo, pero para eso grabamos el webinar para poder dárselo después a todas las personas que se han inscrito formalmente. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con nosotros con el doctor Iván Herrera. El doctor Iván Herrera es de Colombia, es especialista en perimplantitis. Doctor Iván Herrera es periodoncista por la Universidad Metropolitana y es máster también en implantes por la Escuela Superior de Implantología de Barcelona y máster en farmacovigilancia por la Universidad de Sevilla, España. Además es conferencista internacional experto, lleva muchos años y bueno, sé que conoce bien nuestros productos y nos va a hablar hoy de enfermedad perimplantaria. Si le parece, doctor Herrera, y quiere empezar a compartir ya su presentación, tiene la pantalla a su Perfecto, disposición. muchas gracias. Muchas gracias a usted y, como repito, agradeceré que tengan los micros todo el mundo cerrados y cámaras y las preguntas se vayan poniendo en el chat y yo se las pasaré directamente al doctor Herrera. Muchas gracias. Adelante, doctor Herrera. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. España es un país que quiero mucho, la empresa muy allegado, por allá estuve con mi esposa en el 2017 y las mejores atenciones. Así que los mejores recuerdos y dar mucho las gracias a la doctora Luz Aida, quien me hizo la cordial invitación hace algunas semanas para hablar sobre este tema que cada día es más importante en nuestra práctica clínica. Y bueno, aquí estoy con ustedes. Las preguntas pues al final y ya les dejaré también mi contacto. Entonces comencemos porque pues los minutos son preciosos. Hace algunos años, cuando empecé a estar en esta área de la perimplantitis y teniendo en cuenta pues mi perfil en farmacología, farmacovigilancia, que me consultaban muchos casos y quise llevar la farmacovigilancia a un programa que se llama implantovigilancia, me di cuenta que había muchos factores médicos asociados a la enfermedad perimplantar y fue así como creé, por decirlo así, un término que pues, hoy tengo registrado que se llama medicina crítica perimplantar y que en su momento la definí como la disciplina dedicada a lo que es la prevención, manejo y soporte del paciente con múltiples factores de riesgo locales y sistémicos que afecten la osseointegración. Eso pues lo he venido trabajando año tras año, capítulos a capítulos, ya voy por el sexto y es mucho pues lo que hemos retroalimentado con otros profesores de Colombia y algunos amigos de España. Lo que yo miro siempre que se habla de la etiopatogenia de la perimplantitis es que tenemos bien enmarcado o encasillado unos factores de riesgo que se han convertido en unos paradigmas y que todavía están ahí y nadie los discute. La evidencia es muy clara, las revisiones sistemáticas son contundentes. Sin embargo, en este programa de implantovigilancia he podido encontrar algunos otros aspectos que es muy poco lo que se tienen en cuenta y es el objetivo de la conferencia. No vamos a hablar hoy de diabetes, tabaquismo, periodontitis, porque eso lo sabemos de antemano y lo maneja desde el estudiante de pregrado cuando ya está en sus últimos años. Es importante, pues, los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan la integración. De nada valemos tomar un buen paciente, todo el análisis cualitativo y que podamos hacer una buena práctica, un buen sistema, si hay factores extrínsecos que van a poder perjudicarlo. Entonces, esto va de la mano, pues la parte interna sistémica del paciente más la experticia del equipo operador. Entonces, cuando sometemos a pacientes a cirugías en implantes sistémicamente comprometidos, pues lo ideal es un análisis cualitativo siempre, si el hueso está afectado, un buen perfil bioquímico óseo, si el problema es metabólico, los exámenes complementarios como la hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico. Hoy está bien demostrado que pacientes con colesterol alto afectan la integración. Y si hay paciente con tabaquismo, pues biomarcadores como la cotinina. Y si el paciente es polimedicado y con medicamentos que alteren la integración, pues el perfil bioquímico óseo. Entonces, el análisis cualitativo parte de poder hacer un buen algoritmo de riesgo, de predicción, de
fallas o no de la osseointegración. Sin embargo, pues la parte extrínseca como un buen sistema, que tengan estudios y eso es fundamental para esto. Cuando encontramos esto y nos viene remitido y generalmente buscamos una historia médica, nos damos cuenta que lo que nos dan es muy pobre y empieza uno a indagar de una manera retrospectiva y encuentra cualquier cantidad de condiciones y de factores que pueden afectarlo en su integración. Entonces, el análisis cualitativo inicial es fundamental y eso lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Esto es una diapositiva que yo le llamo un rompecabezas. Antes lo tenía más desordenado, pero ahí todos ustedes podrían opinar, hace falta esto, hace falta aquello, pero mira que no tuviste en cuenta esto, pero es lo que yo más he podido encontrar, enfermedades metabólicas, medicamentos, la parte interna como el fenotipo, la parte bioquímica, la parte de la infección, pero algo que está muy en cuenta hoy es una triada que hay que tener muy en cuenta y es la parte de la rehabilitación, el mantenimiento y lo que se llama, a mí no me gusta, la literatura lo dice así, inexperiencia del operador, yo lo hago experticia. Entonces de ahí el trabajo en equipo. Entonces, esto es una diapositiva que siempre le toman fotos porque pues miran a ver qué hay, qué hace falta, pero es básicamente lo que esto complementa o amalgama. La literatura es muy amplia y con mi gran amigo español Alberto Monge lo hemos hablado en varias ocasiones, pues es una enfermedad de índole infecciosa con una respuesta inflamatoria. Pero no hay que desconocer muchos factores colaterales que conllevan a esta parte de la infección, como los medicamentos que afectan la osseointegración, que ahorita hablamos. Esto es resumen de resumen de resumen lo que vamos a hacer hoy. Algo que está ya muy de moda y que sí voy a hablar, que es la tribología periimplantar. Eso sí me voy a tomar unos minutos porque es algo que no se tiene en cuenta. Y lo que más comienza ahora a dilucidarse, que son los aspectos protésicos. Los que somos periodoncistas, entregamos implantes en unas buenas condiciones y a la vuelta de algunos meses o años viene el problema de la enfermedad periimplantar. Entonces, hay que mirar y revisar bien este aspecto. Uno de los top 5 como John Derp en periimplantitis en el año 2015 publica pues una revisión en base a epidemiología y en ese momento estos eran las cantidades que decía el doctor Der y su grupo. Yo me atrevería a decir por muchas razones como la falta de reportes, por decirlo así, que esto es un poco más alto. Ya la enfermedad periimplantar, muchos clínicos del mundo lo consideran una pandemia como tal. Y viene la gran pregunta, ¿tratar o evitar la enfermedad? Pues yo pienso que el principal objetivo es evitarla. Y eso nace desde un buen análisis cualitativo como tal. Y la gran pregunta es, para nosotros como clínicos, ¿en qué momento se convierte la salud periimplantar a una mucositis, que es la antesala de la periimplantitis? Y hay factores que influyen como el epitelio anal no queratinizado, así haya controversia, el manejo de la biopelícula y que cuando estas se cruzan de manera negativa, eso pues lo que hace es una reacción inflamatoria que puede permanecer por mucho tiempo y se puede tratar o avanzar a periimplantitis. Y los hallazgos clínicos pues son claros, repasémoslo: inflamación, enrojecimiento, un sangrado asociado a la inflamación y el análisis radiográfico no se observa pérdida de la estructura ósea. Sin embargo, cuando esto permanece por mucho tiempo, esos extensos periodos, y si no se maneja bien desde un principio, el riesgo de periimplantitis es alto. Eso en un último workshop quedó establecido. Y es donde juega un gran papel la terapia de soporte de implantes, y es que eso tiene que quedar en el contrato o en el consentimiento informado de la importancia. Muchos tratamientos, a todos nos ha pasado, se han perdido y la principal base es una terapia de soporte. El paciente no va, a nosotros se nos olvida llamarlo y se crea una distancia y un espacio que solamente cuando hay problemas es que el paciente vuelve a la consulta. Entonces, los estudios son contundentes. El doctor Monge tiene publicaciones y otros grupos importantes del mundo donde comparan la falta de adherencia a una terapia de soporte versus no hacerlo. Entonces, yo pienso que la prevención de la periimplantitis está aquí.
Ya hablaba que esto es controvertido. Nosotros como periodoncistas tenemos bien claro, el doctor Ramón Gómez Meda también en todas sus conferencias lo dice, la importancia de la mucosa queratinizada. Eso es importante. Y pues antes de entrar a la nueva perspectiva, como pues yo le llamaría, es importante que no dejemos de tener en cuenta la triada de esto que son la periodontitis como tal, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Todas las revisiones sistemáticas nos hablan de que cada paso de la oseointegración, como pueden ver ahí, esto va a quedar grabado o pueden hacer captura de pantalla, todo paso o cada escalón en la escalera de la oseointegración se ve afectada cuando hay una hemoglobina glicosilada alterada. Desde el momento que se coloca la colocación del implante hasta la fase incluso de mantenimiento, si no hay un buen control de la glicemia, eso está claro, simplemente recordarla. Y el tabaquismo sigue siendo a nivel de epidemiología, el tabaquismo crónico, el principal factor de falla de la oseointegración desde un principio que no se da o de enfermedad periimplantar. Estos doctores reportan de una revisión donde el 78 de los casos de periimplantitis estaba el tabaquismo presente. Y si ustedes me preguntan a mí, pues es el factor de riesgo que más tengo en cuenta. Les anótenlo, hay un examen que yo siempre ordeno en estos pacientes que se llama cotinina. Es un biomarcador del exceso de nicotina y va muy vinculado a enfermedad periodontal. Es muy poco lo que hay de enfermedad periimplantar. Pero eso nos sirve a nosotros en las consideraciones del análisis cualitativo e incluso médico-legales para decirle al paciente que tiene un biomarcador bastante comprometido que no solamente le va a afectar la salud ósea, sino alguna parte también sistémica como los pulmones específicamente. Entonces, pues la periimplantitis ha tenido muchas definiciones, pues en el último consenso del Workshop del 2018, aquí sí 4 de los 5 grandes, como les llamo yo, Frank Schwartz, John Der, Alberto Monge y Wan Li Wang, pues nos las definen así y está bien clara. Alberto bien lo dice que es de índole infecciosa, pero con una respuesta inflamatoria y en eso se parece mucho a la periodontitis. La gran pregunta es ¿en qué momento esa mucositis se vuelve periimplantitis? ¿Cuál es el patrón de progresión? Pues la permanencia de los factores de riesgo sin duda alguna. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como vamos a ver ahorita un caso, hay una pérdida ósea progresiva y hay ausencia de inflamación. Y esta es la más peligrosa porque se comienza a perder hueso, el paciente no tiene un análisis o un estado o un programa de mantenimiento y se siente bien hasta que el diente empieza a aflojarse y vamos a ver una radiografía y ya hacemos un sondaje y vemos que verdaderamente ya hay una enfermedad periimplantar avanzada. Caso contrario a cuando se presenta de una infección aguda, es decir, de carácter agudo como tal, como estamos viendo acá. Entonces, fíjense que son una misma patología, pero con unos cuadros de manifestaciones clínicas totalmente diferentes. En esa profundidad del sondaje prácticamente es un implante que pues seguramente se va a explantar o a retirar. Entonces, cuando nosotros revisamos esto, pues nos confunde mucho, porque en una historia clínica, llevémoslo a la práctica. Periodontitis, pues no. ¿Está presente o sí está presente? Tabaquismo. Si ha sometido a radioterapia, ya eso es otra historia. Y diabetes. Entonces, cuando esa triada está presente, el paciente debe saber que si perdió sus dientes, puede perder los implantes. Y para eso vamos a hacer exámenes como proteína C reactiva, cotinina, hemoglobina glicosilada y si hay síndrome dismetabólico, perfil lipídico, para que el paciente se dé cuenta cómo está clínicamente, que ha perdido dientes y que esa terapéutica, si no es tratada la parte sistémica, seguramente vamos a tener un fracaso en la oseointegración y si se da, vamos a tener una enfermedad como tal establecida. Los hallazgos radiográficos, pues los conocemos, que son pérdida ósea mayor a 3 milímetros, profundidades mayor a 3 milímetros, porque a eso hay que restarle normalmente los 3 milímetros de la mucosa periimplantar. Entonces, cuando empezamos a ver pérdida ósea progresiva, es donde viene pues la toma de decisiones clínicas. Pues ya hoy hay terapias receptivas, antiinfectivas, regenerativas alrededor de esto, pero pues hoy no vamos a hablar de esto. Yo en la pandemia, pues no lo dije todavía en esto, porque todavía estoy en los estudios como tal
en el currículum, llevo 3 años estudiando infectología, he llevado todo a la cavidad oral, pero es online y es mucho lo que he aprendido. Los hongos, pues yo tengo una conferencia que se llama Micología Perimplantar. Yo le hago biopsia a todo implante que se pierde o a toda estructura dentaria que retiro antes de regenerar y es impresionante la cantidad de hongos que se encuentran. ¿Qué pasa? Que clínicamente lo tratamos como bacteria y lo tratamos con antibióticos. Sobre todo, ojo, en los pacientes con el síndrome post-COVID, fueron pacientes que estuvieron sometidos a largos periodos de corticoides, cefalosporinas de tercera generación y otros medicamentos, que esa flora estuvo alterada y que básicamente esa disbiosis hizo que hubiera sobrecrecimiento de hongos. De eso pues hay literatura. Volvamos acá, pues estos son los signos clínicos que pues nosotros siempre tenemos que mirar: el enrojecimiento, el sangrado al sondaje, supuración, la profundidad de sondaje y la pérdida ósea radiográfica. Pues esos son los signos y síntomas clínicos. Pero muchas veces nos llevamos esta sorpresa: un implante que se ve bien, el paciente está funcionando, no le duele, llega a un control y de pronto hacemos un sondaje y hay una pérdida vestibular nada más. ¿Es perimplantitis? Pues si miramos signos y eso sí, pero resulta que fue un implante por exodoncia que se regeneró inmediatamente, un implante de regeneración y se reabsorbió la tabla. Pero que si eso no se controla desde este momento, seguramente pues es muy posible que ese nicho que vaya dentro de anaerobios vaya a fundamentar bacterias oportunistas que vayan a terminar desarrollando enfermedad periimplantar. Entonces, pues esto es un repaso de la primera parte de lo que viene siendo la enfermedad periimplantar, que todo lo tenemos bien claro. Cuando estas lesiones avanzan, generalmente, pues ya lo que se va prácticamente es presentando el cuadro clínico a una explantación y regeneración. Entonces, la gran pregunta aquí es: mismo operador, mismo sistema, mismo día, ¿por qué esa saucerización 100% en el implante más distal y prácticamente en el otro no? Pues yo a eso le llamo enigmas y paradigmas, y yo me atrevo a decir, cuando la periodoncista me lo refiere, le pregunto qué pasó en ese molar y fue: doc, un implante por exodoncia, el cual tenía una lesión apical, extrajimos, lavamos, cureteamos y de una vez regeneramos. Eso yo le llamo persistencia y resistencia microbianas. Ni siquiera pues se pudo hacer un cultivo para saber qué había ahí. Entonces de ahí nacen muchas veces las periimplantitis periapicales o retrógradas, como son pues aquel implante que está estable con un hueso marginal estable, pero hay una radiolicidez periapical, presencia de fístula, accesos, y generalmente está asociado a lesiones endodónticas previas. Entonces yo aquí hago una gran conexión entre la medicina endodóntica y las infecciones en implantología. Esa persistencia y resistencia microbiana que queda en ese ápice es lo que va a predisponer a que en el día de mañana pues venga la infección perimplantar, sobre todo la retrógrada como tal. Entonces, pues la periodontitis, si está activa, generalmente ese nicho bacteriano o foco va a ser para que también haya periimplantitis como tal, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué se concluye con la periodontitis? Pues que hay una fuerte evidencia que generalmente el paciente que ha perdido sus dientes por periodontitis, pues tiene una alta proporción de perder sus dientes por periimplantitis. Y ya que estamos hablando de periodontitis, pues es bueno echarle una mirada a la infectología periimplantar y mirar que estamos en la era de los hongos, que los hongos hoy están presentes y no es solamente perdí un implante, voy a curetear, voy a mandar antibióticos, regenero y vuelvo a perder el implante. Este caso, me piden ayuda a ver qué puede ser, hagamos un cultivo y, oh sorpresa, cándida. Entonces, fíjense por qué la importante de un buen diagnóstico. O enterobacterias como Escherichia coli, que si ustedes buscan literatura van a encontrar enterobacterias como Escherichia coli o Enterococcus fecalis presente. Acuérdense que son organismos, sobre todo este enterococo, multiresistente a antibióticos comúnmente utilizados en odontología. Entonces, el uso del cultivo es fundamental cuando un implante nos ha fallado para saber qué microorganismo está presente, combatirlo antes de ir a un proceso regenerativo, y si esto anterior no se tiene en cuenta, pues vamos a fallar sin duda alguna. Esto, pues yo tengo una galería de esto, yo le pido a muchos exalumnos que por favor cuando tengan casos
me los des para investigación, para mi programa implantovigilancia y bueno, aquí les comparto algunos. Pero ¿qué hay que empezar a revisar hoy, doctores? Ya la literatura nos dice el mismo grupo o combo, como decimos acá en Barranquilla, de Schwarzer, Monge y Wong, sobre otros factores como las partículas de titanio. Cuando hay una sobrecarga cruzal se forma un fenómeno que se llama fritting y ese fritting generalmente es una sobrecarga que es, el fritting es el desgaste de dos metales que están sometidos a carga. Se liberan partículas de titanio, eso es una biopsia pues, de un tejido granulomatoso, fíjense cómo se ven ahí partículas metálicas, y esas partículas ya hoy están en investigación del 2018 y es así como yo tengo una conferencia que estreno dentro de poco que se llama biotribocorrección, desde el proceso biofísico químico a la osteolisis periimplantar. Y estos son 6 años de investigación privada donde he hecho muchas biopsias, no todas salen, obviamente, lo aclaro, pero sí encuentro partículas sueltas de cobertura periimplantar y la historia es implantes de hace 8 años, 10 años, busco la parte protésica, muchos fueron estructuras hechas con UCLAS plástico, metal base. Entonces es bueno conocer la parte de la corrosión. La corrosión galvánica básicamente es la corrosión que se da entre dos metales que no son compatibles y el titanio está muy sujeto a esto. Pero también está la corrosión microbiana. Entonces, ¿qué significa biotribocorrosión? Bio bio de biología, la parte biológica por las bacterias, tribo por la parte física del desgaste físico y químico por la corrosión que se da. Cuando estos tres factores se dan, se le llama biotribocorrosión. Entonces, la corrosión microbiana inducida por bacterias es la que ustedes ven en las antiguas tuberías de cobre. De esto hay literatura de 5 años para acá, 6 artículos apenas, los quieren buscar, los pueden leer, donde se explica más. Y la gran pregunta de estos doctores en el 17, que es más o menos cuando empecé a investigarlo, es si esos productos de degradación de los tejidos periimplantarios, de los implantes dentales pueden degradar los tejidos periimplantarios. Y la respuesta es sí. Como este paciente, Pablo, de 14 años, una pérdida ósea lenta, progresiva, cero movilidad, pero mucha secreción, el paciente, el doctor le mandaba antibióticos, cureteaba la zona. Pues yo le digo, vamos a hacer una biopsia y me encuentro con esto, depósitos negros extraños, me hace el patólogo, me reporta eso. Y es desde donde cuando yo empiezo pues a investigar esto, obviamente de 10 biopsias encontraré una y de 10 a veces ninguna, esa es la proporción. Pero sí tengo un grupo considerable de pacientes con estas biopsias con presencia de partículas metálicas. Entonces, a tener muy en cuenta esto, a evitar la corrosión galvánica, los implantes deben ser compatibles con lo que conocemos en la literatura, pero hay que evitar estos metales base, estos metales no nobles, porque es donde más se presenta. Bueno, el diseño de la prótesis también en el 2018 lo dejan bien claro con estos 4 puntos. Comencé a hacer una revisión y pues he ido poco a poco. En estos días tengo una conferencia que le llamo rehabilitación sobre implantes, un entorno crítico y decisivo pues en la dualidad salud-enfermedad periimplantar. Es una conferencia de 3 horas para yo hablarle 3 minutos. Encontramos al gran Thomas Linkenbicho, que es el que más publica en cemento, y pues él habla que pues no hay pues nada peor que para un cirujano que pues un mal trabajo hecho por un prostodoncista. Y uno de nuestros líderes de opinión grandes acá en Colombia, el doctor Roberto Mejía, pues él dice que no hay nada más frustrante para un prostodoncista con un implante mal puesto o colocado por un cirujano. Yo pienso que para evitar esa controversia, como lo digo ahí, se debe trabajar en equipo. Entonces, si ustedes hacen una revisión sistemática del papel actual que juega la prostodoncia, la rehabilitación del implante sobre el desarrollo de la enfermedad periimplantar, se van a llevar muchas sorpresas. Aquí quise hacer un GPS o un organigrama desde cuando hacemos la planificación, todo lo que debemos tener en cuenta y que si esto no es tenido en cuenta, va a terminar al final con un desarrollo de la enfermedad periimplantar. Hay mucha controversia y comercial, pues lo sabemos, entre el Conomorse, el hexágono interno, la plataforma Switch. Yo pienso, pues eso es fundamental, pero cada quien establece su criterio clínico, pero la evidencia es muy bueno tenerla en cuenta. El fenotipo como periodoncista lo defiendo a muerte
debe ser mayor de 2 milímetros. Hoy hay mucha controversia en la parte supracrestal, epicrestal, subcrestal. Yo pienso que hay que hacer un análisis porque van muchos los factores que influyen. Zona de colocación del implante, presencia del fenotipo y muchos factores más, hasta la misma higiene. Entonces yo pienso que no hay una fórmula de cocina, no hay una receta para decir supra, epi o sub. Yo pienso que tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Ya cuando avanzamos, pues el diseño del temporal, el ángulo de emergencia, hoy ángulo de emergencia y perfil mayor a 30 grados es enfermedad periimplantar, los estudios son contundentes. Atornillar siempre va a ser mejor que cementar, pues Thomas Linkenvicio lo predice mucho. Los pilares híbridos, no soy prostodoncista, pero sin embargo la literatura le está dando un buen, estos pilares pues personalizados, ya hoy con toda la odontología digital. El material de la corona, circonio, porcelano, disilicato. Diseños de fácil higiene, muchas veces se pierden los implantes en la estructura protésica. Y algo que yo he visto que verdaderamente no hacen mucho, la descontaminación del implante y la esterilización de la parte protésica. Entonces, todos estos factores influyen positiva o negativamente si se tienen en cuenta. Pero sin duda, cuando ya hemos podido superar todo esto y hemos hecho un buen trabajo clínico, viene lo más importante en ese paciente que perdió todos sus dientes por mala higiene, por un polimorfismo genético. Si no hay un buen control de la placa bacteriana, podemos tener el mejor sistema, podemos tener los mejores sistemas de rehabilitación, vamos a fallar, vamos a fallar. Entonces es importante, queridos colegas, que tengamos en cuenta el mantenimiento, los extremos del inicio y la llegada, el análisis cualitativo. Yo tengo una conferencia de 3 horas donde tomo todos los aspectos que afectan a su integración, cómo lo puedo analizar desde un principio, de una manera cualitativa. Pero el mantenimiento es lo más importante luego que hemos hecho la rehabilitación. El análisis cualitativo me sirve para yo decir, hay una buena predecibilidad, los algoritmos me dan una buena razón para esto, para poder hacer un tratamiento integral, o es un paciente de alto riesgo. No hemos hablado todavía de medicamentos. Y esto en el análisis cualitativo es fundamental porque los medicamentos sistémicos, acuérdense que tenemos un top 4, y yo diría top 5, de medicamentos que afectan a su integración. El doctor Monge tiene una publicación de una revisión y hay muchas más, pero hay 4 grupos, que son los corticoides, cuando se toman crónicamente, aclaro, consumidos todo de manera crónica, los AINES, los inhibidores de la bomba de protones omeprazol y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que hoy se toman dentro del top 5 de la farmacología mundial para la depresión. Y agrego otros medicamentos como son los anticoagulantes orales cuando llevan más de 5 años. Ellos afectan el metabolismo óseo. Entonces, esos medicamentos que afectan su integración, muchas veces hacemos procedimientos quirúrgicos que de una vez suicidamos. Uso excesivo de corticoides y AINES cuando verdaderamente no hay la necesidad. Esto es una conferencia que yo tengo, incluso la he dado en España 2 veces, sobre los medicamentos que afectan la integración, y no nos estamos metiendo con los que causan osteonecrosis. Entonces, recordar que los AINES retardan y afectan la cicatrización y reducen los niveles de proteínas morfogenéticas óseas. Yo pienso que eso está bien claro. Entonces, fíjense cómo un implante no se va a perder. Un paciente con osteoartritis, gastritis erosiva, depresión, y consume de una manera crónica estos 4 medicamentos. Cualquier sistema que colocamos se va a perder. Entonces, esto ténganlo en cuenta en el análisis cualitativo, qué medicamentos está tomando el paciente de manera crónica. Los inhibidores de la bomba de protones, fíjense cómo afecta básicamente la salud sistémica, pero son medicamentos que están muy ligados a daño óseo. Entonces, a tener mucho cuidado con los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. De todo esto hay literatura. El que quiera escribirme después, que quiera algunos artículos, con el mayor gusto. Y esto no es nuevo. En el 2010 este autor nos hablaba que esta terapia era un alto riesgo para la falla del implante dental, inhibidores de bomba de protones y AINES. Más literatura de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es la fluoxetina y la sertralina, para que lo tengan en cuenta. Más literatura.
si dan cuenta, pues yo lo que he hecho es extractar de varias conferencias, pues que esto es un seminario que ya va, va para el sexto, pues extractarlo en una hora de verdad es muy complejo, pero es como traerle las conclusiones de cada caso. Y algo, doctores, que yo he estudiado mucho y en pandemia lo estudié mucho y actualmente tengo un grupo pues muy pequeñito de investigación en esto, es el papel de la vitamina D. El papel de la vitamina D, el efecto que tiene en la su integración. Todo paciente mayor de 60 años no vayan a un solo implante sin mirar su vitamina D y la paratormona. No lo hagan. ¿Por qué? Porque encontramos niveles óptimos, insuficiencia o deficiencia. La deficiencia es la más grave, menor de 20 microgramos por mililitro, y la verdad, pues está bien claro que eso afecta el proceso de la integración. Y ya para terminar y darle tiempo a las preguntas, pues la idea es traerles cosas nuevas. Venir a decirles que la diabetes, la periodontitis y el tabaquismo, la periimplantitis, me parece una falta de respeto para todos ustedes. Este ha sido mi tema de investigación, la osteonecrosis maxilar, desde el 2008, en farmacia clínica, farmacovigilancia y ahora en implantología. Lo digo de buena manera, he conocido 10 países dictando esta conferencia y pues no sé cuántas veces la he dado en Colombia. De hecho, ahora voy para Medellín a presentar unos últimos avances y nuevas perspectivas. Entonces, pudiera decir con toda la modestia que pues es un tema que he estudiado mucho y que de pronto creo que sé un poquito, pero los quiero alertar, hice todo este preámbulo simplemente para alertarlos de una nueva entidad que ya comienza a salir literatura y que se puede denominar así, osteonecrosis maxilar perimplantar. Y no es para crear miedo, sino para crear conciencia de un buen análisis cualitativo. Esto es una paciente femenina de 52 años que después de haberle colocado unos implantes tuvo un cáncer de mama y estuvo con estos 3 medicamentos incluidos en el top 30 de los medicamentos que causan osteonecrosis maxilar. El bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, el denosumab, un anticuerpo monoclonal, y el tamoxifeno, que es un inhibidor del receptor de estrógeno. Estos grupos, junto a los bifosfonatos, inhibidores de la tirosinoquinasa y de las otras proteínas de fusión recombinantes, son medicamentos que causan osteonecrosis maxilar. Esta paciente, después de estar integrados sus implantes funcionando, desarrolló una osteonecrosis perimplantar. Fíjense, ahí está el fragmento retirado. Y lo que me está reportando es necrosis ósea. Ya pues es un tema que yo tengo también de una conferencia y que yo invito a que tengan mucho cuidado y que a los pacientes en sus mantenimientos de edad, que ya les digan qué ha pasado de nuevo en su salud. Doctor, estoy con estos tratamientos, o prevenirlo. Es bueno que vengan a controles permanentes y que sepan, consignado en la historia, que más adelante pueden desarrollar una osteonecrosis como tal y que es fundamental los mantenimientos. Entonces, eso es importante. Entonces, esta triada, que es la periimplantitis, el fármaco, no es lo mismo un ácido solendrónico y denosumab, pues, que un raloxifeno o un everolimus o tansilulimos. No es lo mismo un ácido solendrónico cada año para osteoporosis que cada mes para antiangiogénesis de cáncer. Entonces, fíjense, el mismo fármaco, como la cantidad y la dosis juega un papel importante. Esto es una conferencia que yo tengo, pues algunos casitos nada más de osteonecrosis maxilar. Pero implantar, por favor, esto no lo vayan a colocar en redes. Esto es un caso de un amigo del eje cafetero donde pues me comparte esto, y se lo pedí, pero me pidió esto porque es algo que todavía pues lo tienen en litigio, por decir así, y no es bueno que esto esté por ahí. Entonces, doctores, para terminar y poder tener de pronto un diálogo con las preguntas que quieran, yo me detengo acá. Esto es un trabajo pues de hace muchos años de un paciente que tenía todos los factores de riesgos para desarrollar enfermedad periimplantar y algunas complicaciones, y solamente analizando todos los factores, buscando ayuda médica para corregir lo que haya sistémicamente que corregir y para poder establecer el evitar complicaciones, pues es que podemos salir, como dice uno, más adelante. Son pacientes que cuando, esto es de hace muchos años, cuando viene pues a control es lo que queremos ver. Si miran bien del lado del primer cuadrante, pues se hizo elevación de piso de seno, todo eso.
y bueno, ahí están los implantes funcionando. Pero eso solamente se logra por medio de un análisis cualitativo óptimo. Yo, pues, antes de ir a las preguntas, lo que quería más que todo era hacer un repaso por la parte de la literatura, la evidencia científica en todos los factores que afectan la oseointegración, pero darles la visión de lo que hoy se está dando, pues los aspectos protésicos, si tenemos un paciente sano y no son bien confeccionados una buena prótesis, pues vamos a desarrollar enfermedad periimplantar. Si en la parte del acople, estructura implante no se da desde el punto de vista físico, la utilización de esos materiales como deben ser, va a haber una corrosión que posteriormente va a ser una osteolisis que va a desarrollar enfermedad periimplantar. Que si no tenemos en cuenta el mantenimiento y el paciente cree que ya solucionado esa estructura atornillada, se le acabaron todos sus problemas, también va a haber múltiples problemas. Entonces, fíjense que no es solamente descartar el tabaquismo, la diabetes y la periodontitis, sino que son muchos factores los que influyen en el desarrollo de esta patología. La terapia de soporte en pacientes con metabolismo óseo alterado es fundamental. Eso es otra conferencia que yo tengo, pero quiero aportarles cómo yo, un paciente sistémicamente comprometido con el metabolismo óseo alterado, paratormona, calcio, vitamina D, y si fuera de eso tiene pues diabetes, colesterol, todo esto, pues hago un análisis cualitativo y si hay deficiencia de vitamina D, pues la llevo. Y si vengo que hay hemoglobina glicosilado, con el endocrinólogo se trata. El tabaquismo es complejo, eso es algo complejo, pero el dar el soporte nutracéutico con colágeno hidrolizado, los estudios con isótopo 14 demuestran cómo hay captación, pero con el colágeno hidrolizado médico, no todos esos colágenos que hay en la industria farmacéutica que no guardan los estándares internacionales de un colágeno medicado. La vitamina D, y cuando nos toca pacientes con riesgo de osteonecrosis, recurrir a otros protocolos como el pento, que es pentosifilina, tocoferol. Es decir, ya es un análisis cualitativo que me lleva a toma de decisiones como tal. Pues aquí hay gente de Colombia, pues una invitación a mi sexto capítulo, que esta vez no le quise poner número, pues aquí en Barranquilla el 24 de mayo, donde vamos a hablar de enfermedad y cirugía plástica periimplantar, una mirada a la tribología, a la estética rosada, pues nos acompaña el doctor Rodrigo Peláez, uno de nuestros mejores cirujanos plásticos periodontales y periimplantares que tenemos en el país. Pero vamos a hacer una revisión a todos esos aspectos protésicos y algo que me pidieron, cómo tratar a estos pacientes con metabolismo óseo alterado, con infecciones, con disturbios neurosensoriales. Entonces, fíjense que no es solamente enfocarnos en el problema, sino buscar la solución. Están todos cordialmente invitados. Y ya para dar a las preguntas, pues que tengan esto en cuenta. Pues nosotros colocamos un dispositivo médico, porque un implante dental es un dispositivo médico, en una zona donde se ha perdido una o varias estructuras dentales. Y que tiene que ver mucho el enfoque médico que le demos a este paciente, como se hacía hace 30 años. Hoy veo mucho folclore, por decir así, en la colocación de un implante, de verdad que sí, y eso no es ningún secreto. Entonces, pues, tener en cuenta esta disciplina, que lo ideal es la prevención, pero si se da la patología, el manejo y sobre todo el soporte, cuando todos estos factores de riesgo locales y sistémicos están presentes y afectan su integración. Doctores en España, doctora Luz, pues me pidieron unos 15 minutos, que pues una cosa es que lo que yo quiera aportar y otra cosa es que de pronto lo que el auditorio de pronto quiera preguntar. Entonces, esto es para ustedes en estos 15 minutos del tiempo que me permitieron. Darle las gracias nuevamente por la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta ahora o posteriormente. En mis redes no lo coloqué, pues es como me llamo, Iván Herrera Ustaris, para el que me quiera seguir así, Iván. De hecho, vamos a colocarlo un momentico. Es @ Iván Herrera Ustaris, porque pues de pronto quieren alguna consulta, sobre todo con lo de osteonecrosis maxilar. @ Iván Herrera Ustaris. Entonces, quedo pendiente de sus preguntas.
Pues muchísimas gracias, doctor Herrera. Ha sido una muy, muy interesante charla con muchísima evidencia científica que hemos ido un poquito más allá del tabaquismo, ¿no? Y de la diabetes, que son los conceptos más básicos para ir a toda la importancia de la medicación, los tratamientos médicos, cómo influye todo esto en la necrosis, en la regeneración ósea. De verdad, me ha parecido muy interesante, sobre todo por la gran cantidad de evidencia científica que ha aportado usted y que entiendo que al estar grabada aquí, cualquiera que lo desee podrá después ir a buscarla y descargarla. Bueno, pues a partir de ahora nos pondríamos a ver las preguntas. Os animo a todos, por favor, que pongáis las preguntas que consideréis oportunas. En todo caso, y como siempre digo, si hoy, por lo que sea, no hubiera ninguna pregunta o durante las próximas 2, 3 semanas, al revisar el vídeo que os mandaremos, hubieran preguntas, me las podéis hacer llegar a mí y yo se las haría llegar al doctor Herrera, que antes se ha ofrecido gustosamente a responderlas. Ahí hay una pregunta en el chat, Sí, no sí, sé si la sí. alcanzas a ver. Sí, sí, si quiere usted mismo responderla, es de Luzaida, si quiere leerla y Bueno, luego dice, responder. en un paciente comprometido sistémicamente que requiera exodoncia, ¿es mejor regenerar y luego implantar? ¿Cada cuánto debe ser el mantenimiento en estos pacientes sistémicamente comprometidos? Bueno, son dos preguntas. Bueno, cuando un paciente sistémicamente está comprometido, yo hablaba del análisis cualitativo, yo tengo un screening que de acuerdo a la patología, a la edad o a las patologías lo mando. Si es diabético, hemoglobina glicosilada, así tal cual, es la que lo mido. Es un engaño a nosotros mandar una glucosa. Si el paciente lleva 3 días haciendo dieta de proteína, pues va a salir estable. Pero si el día anterior cumplió la mamá o la esposa y se comió un buen postre, pues le va a salir alterado. Entonces es mejor una hemoglobina glicosilada que nos mide un control de los últimos 2 meses. Si es obeso, pues el perfil lipídico, pues hay literatura de cómo todos estos osteocitos son alterados por los adipocitos y cómo interfieren en su integración, si es tabaquismo, la cotinina, si hay enfermedad como ya periodontitis, la proteína se reactiva, es importante, y si el metabolismo óseo puede estar alterado por la edad, por los medicamentos sistémicos que tomen, paratormona, calcio y vitamina D. Cuando ya yo he hecho ese análisis cualitativo, voy a la parte local. Si la lesión es muy avanzada, y hay supuración, me gusta hacer un cultivo que hoy en 48 horas lo tengo y mirar si es una enterobacteria y ver el antibiograma, porque generalmente las enterobacterias son resistentes a metronidazol, amoxicilina más clavulanato y a la citromicina. Solamente las quinolonas como moxifloxacina de 400 miligramos o la gentamicina, ahí sí con amoxicilina, 160 miligramos por 5 días, tiene que estar el riñón óptimo. Son los únicos dos medicamentos que le pegan o que son de verdad sensibles estas bacterias, a estos microorganismos de enterobacterias. Entonces, eso es importante. Y luz, pues a mí me gusta toma de decisiones clínicas, estar preparado para las dos cosas. Si ya yo veo, una vez haga la terapia receptiva, que hay una infección y todo esto, yo prefiero dejar unas esponjas que son muy económicas embebidas en antibióticos como gentamicina por unos 7, 10 días y hago lo que se llama la regeneración tardía. Algo que se me olvidó, el hemograma. Si el paciente tiene neutropenia, linfopenia, lo mejor es no regenerar enseguida. Entonces, después de 7, 10 días, si el defecto es grande y ya tengo controlada la infección, simplemente hago una reentrada, anestesia, con cureta de Lucas, quito todo, pero tengo un medio mucho más limpio y voy a evitar una infección de ese sustituto óseo. Ahora, el medicamento, el mantenimiento en estos pacientes, pues 3 a 4 meses debería ser lo máximo. Ya nosotros miraremos si de pronto necesita cada 2 meses o de pronto puede quedar para 6 meses. Pero inicialmente 3 o 4 veces al año es lo óptimo. Esa pues es mi respuesta bastante amplia, pero quería explicarlo profundamente. Tenemos Eh, otra y dice, pregunta. pues, Sí, sí, yo la leo. sí, sí, Dice, perfecto, y perfecto. gracias. Dice Elvira, en primer lugar, darle las gracias por esta charla, me ha encantado. Bueno, mi pregunta, gracias doctora, mi pregunta es sobre la fluoxetina y lorazepam o hipnótico dado el alto nivel de estrés que hoy tenemos en día. Deberían analizar siempre antes de colocar implantes con condición obligatoria. Asimismo, los AINES es algo que tomamos casi por costumbre ante cualquier dolor.
¿En qué porcentaje afecta la osteonecrosis? Bueno, ahí hay varias preguntas. Vamos por parte. La fluoxetina y la sertralina, ¿cómo afecta la oseointegración? Ya les explico. Ellos actúan sobre la 5-hidroxitriptamina, que es una molécula bioquímica que es importante para la homeostasis ósea. Y acuérdense que los fármacos actúan sobre receptores. Entonces, estos inhibidores de la recaptación de serotonina al atacar la hidroxitriptamina daña el turnover o recambio óseo. Por eso se afecta la oseointegración. Hay que tener mucho cuidado cuando el paciente lo consume de manera crónica. Los AINES, cuando son tomados de manera crónica, los corticoides, afectan la oseointegración. ¿Por qué? Porque los AINES actúan sobre COX-2. Y acuérdense que la isoenzima de la oseointegración es la COX-2. Entonces, si la COX-2 yo la inhibo desde un principio o ya está inhibida, pues voy a tener problemas. Un ortopedista que se respete jamás manda AINES en los primeros días. Todo el manejo lo hace con opioides. ¿Por qué? Porque él sabe que eso va a interferir en su callo óseo. Yo nunca mando AINES las primeras 48 horas. Si hay una inflamación después, ya utilizo mucho el láser hoy desde el principio, me ayuda mucho, pero cuando no lo tenía, hacía terapia de rescate a las 48 horas, que ya no me interfería mucho. Pero AINES las primeras horas, en proceso de desintegración, yo le recomiendo como farmacólogo que no. Pero los AINES dan es falla la desintegración, no osteonecrosis. Los osteonecrosis, doctora, son los bifosfonatos, los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la tirosinoquinasa, los inhibidores de la mTOR, la proteína de fusión recombinante y los receptores de estrógeno. Esos 6 grupos de medicamentos que sumados hacen más o menos como 32. Son los que causan osteonecrosis. Entonces, pues los AINES más que todo lo que fallan es la oseointegración. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con mucho gusto, doctora, y cualquier cosa estoy para ampliarle o si quiere literatura con el mayor gusto. Me escribe, pues, y yo con el mayor gusto. ¿Qué otra pregunta que quieren hacer? ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? Mi papá fue profesor y él siempre decía que cuando en una clase los alumnos no preguntaban eran por 2 cosas. O porque el profesor era bien malo y no le entendieron nada, o porque todo había quedado bien entendido. Entonces, pues, yo espero que sea un equilibrio. Bueno, yo me voy a mojar. Ha sido un tema para mí tan novedoso, para mí particularmente, esta relación con los medicamentos, que quizás casi no soy capaz de tener dudas, porque me ha parecido con tanto soporte científico que a lo mejor a mí particularmente me ha planteado pues decir, ostras, ha sido muy nuevo para mí. Estoy diciendo a lo mejor argumentando los de otros. Se Ah, acaban de animar. sí, acaban más Tenemos algunas preguntas, sí. Hay 2 preguntitas. preguntas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la perimplantitis? La perimplantitis tiene varios estadios y de acuerdo a leve, moderado o severa tomamos decisiones. Cuando el implante está estable y la porción es 1/3, hacemos lo que se llama pues la terapia resectiva, es decir, quitar el granuloma. Hoy está muy de moda la implantoplastia. En Barcelona hay una doctora venezolana, la doctora María Angélica Malano, que tuve hace poco un webinar con ella, tiene un trabajo excelente. La implantoplastia hay que tener mucho cuidado, eso es apenas pulir la superficie del implante, implantes narrow no debe hacerse porque queda sujeto a la fractura, pero la literatura es muy amplia, hay que saberla hacer bien, lavar bien, pero funciona. Tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Bueno, retirar todo el tejido granulomatoso y la parte regenerativa, pues factores de crecimiento, tejido conectivo, tiene mejor predecibilidad que estas membranas dérmicas, pero cuando ya el caso es avanzado, moderado, ya un 50%, hay que hacer toma de decisiones, que es lo mejor. Hay quienes se atreven y los muestran unos casos exageradamente, pues brutales, como dicen los españoles, que uno se quita el sombrero y aplaude, se pone de pie con unas regeneraciones óptimas, pero muchas veces eso no funciona en todas las manos. Y cuando hay más del 60%, lo mejor es explantar, lo mejor es explantar. Salvo que sea una parte posterior, que esté agarrando una estructura y que desde ahí llevemos un control cada 2 meses para que eso no prosiga.
pero el tratamiento es múltiple, doctora Luzaida, eso más que todo. Hay una Doctor pregunta Javi, anterior, sí, yo hay una sigo pregunta, leyendo. sí, Dime, dime. no, que había una pregunta anterior la pregunta de antes de Luzaida, ¿Qué medicamento mandaría para no afectar la su integración? Buena pregunta. Vitamina D, pero primero mido los niveles. A mí me gusta mandar vitamina D, así los niveles estén buenos. Pues cada país tiene sus estándares, es mejor que lo revisen, eso está en la literatura. Pero en Colombia la deficiencia se maneja menor de 20, insuficiencia de 20 a 30 y mayor de 30 picogramos por mililitro. Cuando ya tenemos decilitros, cuando ya tenemos esto establecido, si hay una deficiencia severa, yo espero 2 meses y generalmente mando unos 25.000 unidades internacionales cada 7 días. El primer mes, 50, luego bajo la dosis al 50% el segundo y vuelvo nuevamente a hacer un examen que generalmente se ha mejorado bastante con las ingestas. Pero si el paciente está óptimo, pero fuma, perdió los dientes, no tiene buena higiene, yo ayudo a ese proceso de la cicatrización con unos mantenimientos de vitamina D, sobre todo si el paciente no lo consume. Entonces yo mando vitamina D. ¿Qué me gusta también mandar, doctora? Colágeno hidrolizado, 10 gramos diario por 60 días. Esos son sobres que vienen ya dosificados en ayuna. El colágeno hidrolizado, estudios de carbono 14, pues encuentra captación de esto y es muy importante, pues lo que hace, acuérdense, el colágeno tipo 1, que es lo que ingerimos, es la principal proteína del tejido óseo. Entonces, pues yo utilizo mucho esa combinación. Pero si el paciente ya es un paciente con antirresortivo, antiangiogénico, me gusta el protocolo PENTO. Como esto va a quedar grabado, lo voy a decir despacio. Es pentosifilina, que eso lo que ayuda es a la irrigación del tejido óseo, ni angiogénesis, no altera el cáncer porque él tiene otro modo de acción. Si el paciente es de cáncer, pero es mejor pedir permiso, generalmente el oncólogo no le ve problema. Y eso se llama así, protocolo PENTO, pentosifilina. Y PEN de pentosifilina, que son 400 miligramos cada 12 horas por 20 a 30 días, para aumentar la irrigación del tejido óseo, y el tocoferol, que es la análogo de la vitamina E, que se mandan 25.000 unidades internacionales durante 30 días. Entonces, ese protocolo PENTO yo lo establezco siempre en los pacientes que son candidatos a desarrollar osteonecrosis o en su defecto ya la tienen. Entonces, pues con esos 4 medicamentos usted se puede ayudar bastante. Bueno, una dice pregunta otro que, de Javi. sí, ¿cuál es? Que de pronto no la veo. Dice, gracias por su conferencia. ¿Tiene usted algún protocolo o cuestionario que pueda ayudar en la anamnesis del paciente para averiguar todas estas cosas? Sí, yo les sugiero que pues busquen pues lo que tienen estos software que cada vez son más completos, pero les voy a dar un consejo de hermano, pues habrá jovencitos de padre, ya por mi edad no creo que sea de hijo, de pronto habrá algún mayor por ahí, pero no creo, digamos de hermano o de padre. Ya yo a mis niñas, como les digo, ustedes son las hijas odontólogas que no tuve, porque mis hijos son ingenieros, pero, ¿qué les digo? Puño y letra con su hoja membreteada, el paciente le escriba los medicamentos que él tome y ojalá con testigo. En aquellos pacientes que estén con osteoporosis, enfermedades autoinmunes o sobrevivientes de cáncer. Porque es que si ustedes lo colocan, doctor, yo se lo dije. Y si fue con alguien, claro que se lo dijo, doctor, se le olvidó en un caso médico legal. Puño y letra, ¿qué medicamentos toma? Y se lo firme, ojalá con el día. Porque si algo pasa más adelante y no lo colocó, pues la responsabilidad es del paciente. Pero yo los software de hoy son muy completos, la verdad, con las historias clínicas. Ya uno le da gana como que de dejar el que tiene y comprar el nuevo, porque son cada día más completos. Pero yo pienso que el screening, el análisis cualitativo, yo en un paciente mayor de 60 años que haya perdido dientes, deberíamos mandar todo. Mire, les voy a decir anécdota, no sé cuántos, pero muchos pacientes les he descubierto vitamina D sin saber que la tenían baja. Paratormona alta, que es secundario sin saber que lo tenían alto. Problemas de azúcar sin saber que lo tenían. ¿Sí me entienden? Entonces eso es importante que hagamos esos análisis.
El paciente fuma la cotinina, se lo informan. Su desintegración puede fallar ya que tiene niveles altos de esta sustancia y se lo crean. No me lo van a creer, pero hay pacientes que han dejado de fumar con esto porque se ponen a leer y como que les da miedo todo lo que encuentran de la cotinina en el organismo. Entonces, pues eso es como que el protocolo que yo les digo que deben hacer. Aquí pues veo doctores que son amigos, como el doctor Manuel Rodríguez de Argentina, algunos otros, bueno, no los voy a nombrar todos porque pues el que no nombre se resiente, pero que ya han estado conmigo en seminarios virtuales, otros presenciales y conocen de pronto la capacidad en que yo profundizo esto. Hoy solamente lo que hice fue resumirles. Por eso quedo a la puerta de ustedes para cualquier consulta, eh, ya por mensaje o por alguna cuestión, por aquí, por Lusaida, porque pues hay que aportarle mucho pues a la comunidad en esto pues que se comete, pues a veces fallamos es por desconocimiento y eso no, lo malo es que no nos exime de cualquier responsabilidad. Aquí hay una pregunta que dice que en el paciente diabético tipo 1 con hemoglobina glucosilada normal de 6 o 6,5, ¿qué medicación podría darle para ayudar a la desintegración? No, simplemente lo ayudaría con vitamina D y colágeno hidrolizado, porque pues en 6 no hay ningún problema, ya superior a 6 pues sí hay que mirar y que el paciente controle su dieta y si tiene pues algún medicamento ordenado como metformina o todas estas nuevas que han salido, pues tener mucho cuidado. Eso sí es importante, eso sí es importante. Eh, Evitar una hipoglicemia durante cirugía porque muchas veces se presentan. Entonces estar preparado por si se presentan, tener ahí los concentrados de azúcares y todo eso, tener el glucómetro. Esa es otra conferencia que se llama urgencias médicas, pero sí se presenta bastante la hipoglicemia durante cirugía. ¿Qué más preguntas puede haber por ahí? Bueno, Bueno, yo creo que están todos. sí, yo creo que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Iván Herrera. Sí, parece que hay un mensaje nuevo. A ver. No, es No, la doctora dando las sí. gracias. Ya, Como le digo, yo pues Luz que me sigue, Nubia, pues yo pues siempre yo tengo dos cuentas, pero utilizo más la personal, pues siempre estoy publicando cosas interesantes, diferentes a lo que publica lo normal, sobre todo con el tema de osteonecrosis, cuando la época del COVID, todo eso, entonces pues comiencen a seguirme, que siempre estoy colocando cositas ahí muy importantes. Por mi centro de entrenamiento, pues ya llevamos 34 webinars con doctores de varios países. Este año ha estado el doctor Yerian González de España, Francisco Teixeira estuvo hace poco y hemos tenido de otros países muy, muy importantes. Entonces, pues siempre estén atentos para esto, para escuchar a otros profesores de otras latitudes, porque pues la academia es un mundo sin fronteras. muy bien, pues si no hay más preguntas, alguna pregunta más, aprovechemos la oportunidad que tenemos de contar con el doctor Herrera en esta súper interesante presentación. Bueno, y En cuando haga medicina crítica en España les estaremos avisando porque pues este año lo vamos a hacer en República Dominicana, Panamá y Venezuela. Entonces, si algún día lo hacemos por España, pues les estaremos avisando. Pues ya así, sin tanta prisa, ya son 2 días y ya lo masticamos y lo digerimos con más calma y con mayor profundidad. De verdad, pues le pido excusa por lo rápido, pero la idea era como No, está el día de los principales factores que afectan a su integración y pues poder compartir con ustedes. Felicito mucho a GMI que pues por ahí se ha interesado mucho en la capacitación de esta manera virtual y gratuita que verdaderamente enriquece mucho por los diferentes temas que abordan. la verdad es que son agradecimientos, me están llegando también agradecimientos por WhatsApp de gente de España que me conoce, una charla muy diferente de lo normal. Yo le agradezco a usted precisamente la celeridad, es decir, porque sabemos que por lo menos en España pues ya es última hora de la tarde y la gente ha estado trabajando todo el día y probablemente es muy interesante en una hora tener esta visión tan interesante de lo que ha sido, de lo que es la enfermedad preimplantaria y cómo la afecta y su relación con los medicamentos y tanta evidencia. Muchísimas gracias a todos por estar No, aquí a ustedes, a presentes. ustedes. De verdad que ustedes tengan la seguridad que yo estoy más feliz que todos ustedes juntos.
porque Pues a se mí lo me gusta agradecemos esto. mucho. Soy hijo de dos humildes profesores y pues llevo eso en la sangre. Aquí lo que hago es representar mi herencia. Entonces, pues a los que no me conocían, pues mucho gusto en conocerlos, así sea por aquí. Y mi nombre es Iván Herrera, vivo en Barranquilla, Colombia, y a la orden siempre para ustedes en este tema que me fascina mucho. Habrá que venir a visitarle, ya se lo digo ya, así personalmente, habrá que venir. No, pero si me invitan allá nuevamente en Lérida, he comido las mejores verduras asadas de toda mi vida. Y Pues a ver créanme, si lo podemos repetir pronto. Muchas gracias a todos. Como he diría dicho, lo hemos especialmente grabado. a, bueno, Dios los bendiga a todos y éxitos en su vida y bendiciones en su trabajo. Muy bien, gracias a todos. Gracias, doctor Herrera, de nuevo. Hemos grabado este webinar y os lo vamos a enviar a todos los que habéis inscrito. Buenas tardes a Perfecto. todos, buenos días y hasta el próximo webinar. Estar atentos al email que os informaremos. Pronto tendremos nuevos. Bueno, Adiós. pues hasta luego. Que estén muy bien. Bye bye. Bye, bye.